Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 62 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente, luego de un par de semanas de ausencia por motivos de gripe. Estamos de nuevo al ruedo, así que vamos a meternos hoy en la fascinante historia del whisky escocés, una bebida que no solo dejó una huella imborrable en la cultura y la economía de Escocia, sino también en la del mundo. La historia del whisky escocés se remonta a más de 500 años. Los primeros registros de la destilación en Escocia datan de 1494, cuando un fraile llamado John Corr recibió una licencia para destilar aqua vitae, o agua de vida, que es como se referían al whisky en ese entonces. En el libro de cuentas del rey se menciona que se le podían otorgar 8 bowls de malta a Friar John por orden del rey para hacer aqua vitae. Esta mención es el primer registro oficial de la destilación de whisky en Escocia. El whisky, como muchas otras innovaciones, tiene raíces profundamente religiosas. Los monjes de la Edad Media destilaban alcohol para uso medicinal y a lo largo de los siglos este proceso se refinó y se expandió más allá de los monasterios. Así, la bebida se convirtió en un pilar de la vida rural escocesa, especialmente en las Highlands, donde las condiciones eran perfectas para el cultivo de cebada. Dicho sea de paso, y vale decir y explicar, las Highlands, o tierras altas, representan una vasta región montañosa en el norte de Escocia, famosa por sus paisajes escarpados y su clima severo. Estas características geográficas y climáticas influyen directamente en el carácter del whisky que se produce en ese lugar. Los whiskies de las Highlands suelen ser robustos, con sabores intensos, que muchas veces incluyen nota de turba y humo. ¿Destilerías famosas de esa zona? Cómo no, Glenmorangie y Dalmore se encuentran en esta región, produciendo whiskies que reflejan la fuerza y la austeridad del entorno. Por otro lado, tenemos las Lowlands, o tierras bajas, situadas al sur de Escocia. Esta región es conocida por sus suaves colinas y tierras más fértiles, lo que influyó en el estilo de whisky que se produce en ese lugar. Los whiskies de las Lowlands tienden a ser más ligeros y delicados, con un perfil de sabor más floral y afrutado. Ahí hay marcas como Glenkinchie, que elaboran un estilo más suave y accesible al paladar, perfecto para aquellos que justamente preferimos un whisky menos intenso. Pero no fue hasta el siglo XVIII que el whisky escocés comenzó a tomar la forma o la fama que conocemos hoy en día. En 1707, la unión de Escocia con Inglaterra creó tensiones, especialmente en lo que respecta a los impuestos. Los ingleses imponían altos impuestos sobre el whisky, lo que llevó, a muchos destiladores escoceses a la clandestinidad. Así, durante casi 150 años, la destilación ilegal y el contrabando fueron moneda corriente en Escocia. En 1823, todo cambió con la ley de impuestos sobre el whisky. Esta ley hizo más fácil y rentable para los destiladores obtener licencias, marcando el comienzo de una nueva era para la industria del whisky escocés. Muchas destilerías famosas que conocemos hoy en día, como Glenlivet o Macallan, se establecieron poco después de esta ley. La segunda mitad del siglo XIX vio el auge del whisky escocés a nivel mundial. En 1860 se permitió mezclar whiskies de malta y grano, lo que llevó al desarrollo del whisky escocés mezclado, o el blended. Este tipo de whisky, más suave y menos costoso de producir, se convirtió en la puerta de entrada para muchos de los nuevos aficionados en todo el mundo. El siglo XX presentó desafíos, incluyendo la prohibición en Estados Unidos, tema del cual hablamos hace poquísimo y nada, que, como les comentaba en ese episodio, duró entre los años 1920 hasta el año 1933. Sin embargo, el whisky escocés logró sobrevivir y, de hecho, prosperar tras la derogación de la prohibición, consolidando su reputación como con un espíritu de bebida premium en el mercado mundial. Hoy en día, el whisky escocés sigue siendo una de las bebidas alcohólicas más respetadas y apreciadas en todo el mundo. Con más de 130 destilerías operativas, Escocia produce una amplia variedad de estilos, desde los suaves y ligeros whiskies de las Lowlands hasta los robustos y ahumados de zonas como Islay. Cada botella de whisky escocés cuenta una historia de siglos de tradición y artesanía. Desde las primeras destilaciones en los monasterios hasta los modernos centros de producción, el whisky escocés fue evolucionando, pero siempre manteniendo su esencia.
Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!